también cosas así. Como Kindle, no sé cuántos, un pastor me regaló un Kindle que está padrísimo porque en menos de 60 segundos yo puedo bajar un libro. Así, nada más. Y aquí tengo un montón de libros que puedo leer a través de un dispositivo así, un aparatito así. Tenemos iPads. O sea que hoy en día hay un montón de cosas que es de mucha bendición. Amén. Pero también del otro lado, como por ejemplo en la casa tengo un teléfono inalámbrico, pero hay un lugar en mi casa donde no entra bien la señal. Y es muy interesante porque siempre cuando estoy ahí hablando, de repente la gente ya no me escucha. Entonces, ¿me escucho? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y tengo que moverme un poquito más para acá para recibir bien la señal. No sé cuántos también a veces les ha pasado hablando por teléfono y de repente no hay buena señal y de repente y estás ahí, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿están conmigo? Alabado sea Dios que cuando tenemos buena conexión con Dios, no existe un lugar en donde no haya buena conexión. ¿Están conmigo? Con Dios, alabado sea Dios, hay siempre buena conexión. Ahora, Wi-Fi, según el diccionario, dice, es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Amén. Pero de todas formas, no siempre hay buena conexión. Pero con Dios sí hay buena conexión. ¿Cuántos dicen amén? Un niño pequeño estaba arrodillado al lado de su cama con su mamá y su abuela en la noche y estaba orando en voz bajita, diciendo lo siguiente: querido Dios, por favor bendice a papá y a mamá y toda la familia y por favor dame una buena noche de sueño. De pronto levantó la cabeza y gritó: y no te olvides de darme una bicicleta para mi cumpleaños. Y su mamá: no tienes que gritar tan fuerte, mijo, Dios no es sordo. Y respondió el niño: sé que no es sordo, pero mi abuela sí. ¿Ya llegaron a Romanos capítulo 10? De la versión Palabra de Dios para Todos dice, también dice el mensaje de Dios está cerca, muy cerca de ti. Está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Lo bueno con Dios es que su cobertura es insuperable, es directa, es inmediata, sin importar su edad, su idioma u otra condición. Pero aquí la clave es que con Dios, tener una buena vida de oración, tener una buena conexión inalámbrica con Dios, tienes que entender sus reglas. Dile a tu vecino, reglas, claves, principios. Dios es un Dios de orden, es un Dios que nos dio su reglamento. Así que si vamos a tener una buena conexión con Dios, es importantísimo entender cuáles son sus reglas de oración. Quiero que vayan por favor conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, 14. 1 de Juan 5, 14. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice así, ¿ya llegaron? Esa es la confianza, digan confianza. A ver otra vez, con voz alta, confianza. Noten que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, digan voluntad, dice aquí que Él nos oye. 15.
Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos perdido. Ahora, punto 1, por favor, toma nota. Punto 1, noten otra vez en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Habrá duda alguna que si Dios nos oye o no? Pero noten la clave. Regla número 1. Tú tienes que estar seguro de quién es tu Dios. Repito, tú tienes que estar seguro, segurísimo, con toda la confianza de quién es tu Dios. Hay algo muy interesante aquí en Mateo capítulo 16, 13. Mateo 16, 13 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y le respondieron, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y luego Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Noten la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué pregunta fue eso? Es muy importante anotar que Jesús no preguntó porque tenía crisis de identidad. No tenía Jesús crisis de identidad. Como por ejemplo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy, a ver, déjame ver mi cartera. Soy, hijo de María y José. Soy Jesús. Así no fue Cristo, así no fue la pregunta, porque tenía un crisis, no sabía quién era. Jesús siempre sabía quién era, pero hace la pregunta buscando una respuesta de fe, una respuesta importante. Noten, a sus discípulos Cristo hizo la pregunta, o sea que su equipo más cercano, sus mejores amigos, Cristo hizo la pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Jesús, anota eso, hace la pregunta porque está buscando una respuesta que va a liberar o que va a desatar su autoridad en la vida de los discípulos. ¿Quién dice que es Jesús? Es lo que Él va a hacer para ti. Lo repito. ¿Quién dices tú que es Jesús? Es lo que Él va a hacer en tu vida. Lo voy a repetir una vez más. ¿Quién dices tú que es Jesús? Es lo que Él va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia. Punto y aparte. Es importante anotar lo siguiente: en donde Jesús tiene autoridad, es ahí donde Él puede moverse en tu vida. Otra vez, en donde Jesús tiene autoridad, en lo que tú le das libertad y autoridad, es en donde Él puede moverse en tu vida. Un ejemplo. La palabra dice que Dios nos da pastores, que nos van a apacentar, alimentar con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú estás declarando, confesando, hablando, diciendo, pastor, tú estás declarando bendición en tu vida simplemente por medio de decir: Él es mi pastor. Hay muchos que no me hablan y no me dicen pastor. Me dicen Tim, me dicen Timoteo, me dicen el señor Rogers.
¿Están conmigo? Yo soy su pastor. ¿Están conmigo? Declarando que Él es mi pastor. Cuando yo hablo a mi pastor, el pastor Hagan, nunca le digo, hola Ken, ¿cómo estás? Así es su nombre, Kenneth. Es que yo necesito un pastor. Necesito a veces su consejo, sus oraciones. ¿Están conmigo? Yo estoy declarando, dándole autoridad en mi vida, porque sé que es necesario en mi vida tener una cobertura, tener un pastor. Yo soy su pastor. Amén. La palabra dice que cuando declaramos mi pastor, estamos abriendo o dejando entrar la bendición de Dios, alimento espiritual en nuestra vida, protección en nuestra vida. Amén. Favor en nuestra vida. Igual con Jesús. Cuando estamos declarando, Jesús es mi pastor, Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Estoy declarando que Él tiene autoridad en mi vida para sanar. Hay muchísima gente en este mundo que cree que Cristo Jesús es su Salvador. ¿Están conmigo? Son salvos. Son parte del rebaño de Dios, son parte de la familia de Dios. Pero aún con esa confianza que Jesús es su Salvador, no creen que Jesús también es el que bautiza con el Espíritu Santo. Un ejemplo. Cuando yo estaba en la prepa, regresando de la escuela, a veces 2 o hasta 3 veces de la semana, llegando a la casa habían 4 o hasta 5 coches en la entrada ahí, porque mi mamá siempre tenía un grupo de mujeres de oración. Y muchas veces, 2 o 3 veces de la semana, cuando yo estaba regresando a la casa, ahí estaban orando. ¿Están conmigo? Y a veces orando, pero muy fuerte. Un día invité a un amigo cristiano de otra iglesia, y cuando me di cuenta que ahí estaban en la casa orando, me dio pena, honestamente. No por lo que estaban haciendo, porque estaban orando fuerte en el Espíritu Santo, pero sabía que él no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y si entraba en mi casa, se iba a dar cuenta que ahí estaban medios raros ahí. ¿Están conmigo? Entonces yo le dije, a ver, espérate aquí ahorita, me voy a cambiar rápido y vamos. Porque íbamos a jugar o algo así. Pero me dijo, es que tengo que usar el sanitario. Y le dije, qué bueno, rápido por favor, porque ya tengo prisa. Sin embargo, que cuando entró en la casa y se dio cuenta que estaban orando ahí en el Espíritu, echando y reprendiendo al enemigo, cuando salió de la casa tenía cara pálida. Y me dijo, ahí está el diablo ahí. Así fue lo que me dijo. Ahí está el diablo ahí. Porque no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos creen que no es de Dios. Igual como muchos creen que la sanidad no es para hoy. Bueno, si es la voluntad de Dios, pero muchos creen que todo eso, los milagros, los prodigios, señales, todo eso pasó cuando murió el último apóstol. ¿Cuántos están conmigo? No estoy diciendo para nada que no son salvos. Creen que Cristo es su Salvador, pero no creen que es el sanador, o es el protector, o libertador, o el que suple sus necesidades. Es muy importante entender que Dios tiene varias facetas, tiene varias, su carácter es algo muy completo. Dios sí es nuestro Salvador, pero es mucho, mucho más que Él que nos ha rescatado de la muerte espiritual. Es el que nos da vida y vida en abundancia. Él es el sanador, Él es el protector, Él es el libertador. Cristo Jesús es mucho más que tu Salvador. Por ejemplo, yo conozco
a mi esposa como nadie más aquí. Hay áreas de su vida que yo conozco que ninguno aquí va a conocer a mi esposa como yo conozco a mi esposa. ¿Están conmigo? Y así es con Dios. Cristo Jesús sí es un Salvador, pero tenemos que conocer y tener la misma confianza de lo que la palabra nos enseña, que Él también es mi sanador. Que su voluntad es siempre, siempre, siempre sanar. Su voluntad es siempre suplir las necesidades. Así que la primera cosa o regla en cuanto a la oración es tener una confianza de quién es tu Dios. Y de lo que tú estás declarando en tu vida, de lo que tú estás declarando, amén, dando autoridad en tu vida, es la clase de vida que tú vas a disfrutar. Si tú nada más quieres creer que Dios es tu Salvador, que Cristo Jesús es el que te salvó, pues alabado sea Dios, tienes un boleto al cielo. Y ahí vas a pasar toda la eternidad. Pero Dios es mucho, mucho más. Y es importante entender que cuando declaramos Cristo como Salvador, pero también declaramos que Él es mi sanador y Él es el que provee. Él es el que suple. ¿Pueden creer que Cristo, el que sana, también puede ser tu banquero? Porque ahí es donde hay mucho conflicto en el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Oh, sí, yo creo, pastor, que Jesús es mi sanador. Yo sí creo que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él me llenó con el Espíritu Santo. Pero también es tu banquero. También puede suplir tus necesidades financieras. Pero muchos no lo creen. No lo creen. Y es ahí donde a veces hay fricción en el cuerpo de Cristo Jesús. A lo mejor tienen un conocimiento de un lado de Dios, pero del otro lado por a lo mejor mala enseñanza o mala doctrina o por alguna convicción no creen que Jesús también puede suplir sus necesidades. Tenemos que entender que el mismo Cristo que me salvó es el mismo que quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que estar seguro, con toda la confianza, plenamente convencido de quién es tu Dios. Cuando Él dijo, ¿quién dices tú que es Jesús? Yo creo que es la misma pregunta que Cristo hace el día de hoy con cada uno de nosotros. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar que también yo puedo suplir tus necesidades? ¿Yo te puedo proteger? Amén. El mismo que me salvó es el mismo también que me da protección. Juan 5:14, otra vez. Esa es la confianza. Digan confianza. ¿Ok? ¿Qué tenemos al acercarnos a Dios? Que si pedimos conforme, ahora, a su voluntad. Digan voluntad. Él nos oye. Entonces, número 1, tú tienes que estar totalmente convencido de que es Jesús en tu vida. Decláralo todos los días. Cristo Jesús, tú eres mi Salvador, mi sanador, mi libertador, mi protector. Amén. Pero número 2, noten que conforme a su voluntad. Regla número 2 de cómo tener conexión inalámbrica con Dios es pedir, cuando estamos hablando con Él, pedir en oración conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Amén. Es importante notar que Dios no oye oraciones según mi voluntad o la voluntad de mis papás o la voluntad de tu novia, tu novio, tu jefe. Dios contesta
oraciones según su voluntad. ¿Se acuerdan que una vez les dije que el hermano Hagan nos contó algo de una persona que encontró aquí orando? Y le preguntó, ¿de qué estás orando? Y dijo que estoy orando para que el Señor me dé una esposa. Suena, ok. Pero luego se dio cuenta que ya tenía esposa. Y le estaba pidiendo a Dios por otra mujer que también estaba casada. De ninguna forma Dios va a contestar una oración que va totalmente en contra de su voluntad, de lo que está escrito. A veces la gente que está orando, Señor, quiero que me des 1,000, 10,000 millones de dólares. Pues a lo mejor Dios no es su voluntad darte 10,000 millones de dólares. Tienes que encontrar lo que Dios dice acerca de tu vida. Amén. Y con el conocimiento de su voluntad empieza a declarar, amén, conforme a la palabra. ¿Sí están conmigo? Entonces, noten otra vez que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero noten, a veces hay gente que sí le están pidiendo, pero no conforme a su voluntad. Entonces la primera cosa es buscar, investigar y meditar de lo que está escrito, porque Dios no tiene dos voluntades. Dios tiene una sola voluntad y su palabra es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la clave es que tienes que averiguar de lo que la palabra dice acerca de tu situación. Empieza a meditar, estudiar, pensar, confiar en lo que está escrito y luego declarar lo que la palabra dice acerca de tu situación. Si estás creyendo, confiando por sanidad, declara: Cristo, gracias que tú eres mi sanador. Dilo conmigo: Cristo, eres mi sanador. Cristo, eres mi libertador. Cristo, eres mi protector. Cristo, eres mi guianza espiritual. Cristo, eres Jehová Jireh, el que suple todas mis necesidades. Todos los días, si tú tienes... perdón, ahí está bien. Que son obedientes, bien obedientes. Cuando tú tienes una necesidad, a lo mejor estás por tomar una decisión y no sabes qué hacer. Pues, ¿qué dice la palabra en cuanto a guianza o dirección espiritual? La palabra está lleno de citas, de enseñanza que nos enseña cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Si tienes alguna necesidad, a lo mejor estás luchando con miedo o inseguridad, la palabra te llena con respuestas, con la palabra que nos cambia. Como dijo una persona, una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Una palabra revelada de Dios puede impactar tu vida para siempre. Toma tiempo buscando de lo que la palabra dice. Si tienes alguna necesidad financiera, pues la palabra nos dice cómo recibir, cómo confiar en Dios y no estar viviendo de quincena a quincena en escasez y carencias y cosas así. La palabra tiene toda respuesta que tú y yo necesitamos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde queremos todo rápido. Si no nos llega en menos de 60 segundos, pensamos que algo está mal. Está de vacaciones o no sé qué onda. Dios anda en Cancún y híjole. Esa es la cultura, honestamente, en donde tú y yo vivimos. Queremos algo, pero ya. Y si nada sucede, si nada pasa, estamos como, pues no funciona. Confía en Dios. Su palabra jamás, nunca te va a fallar. Su carácter jamás, nunca te va a fallar. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, que cuando Él hace una promesa, siempre la cumple. Amén.
¿Cuántos pueden testificar que el año pasado, no estamos hablando de hace 10, nada más el año pasado, Dios hizo algo real, algo como un milagro, suplió una necesidad, que Dios vino a tu casa, que Dios hizo algo tremendo en tu vida? ¿Cuántos aquí pueden testificar que mi Dios sigue siendo mi Dios, sigue supliendo mis necesidades, Dios sigue abriendo puertas y oportunidades en mi vida, sigue supliendo, sanando mi cuerpo, sanando mi matrimonio? ¿Cuántos pueden testificar que Dios no ha cambiado? Es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Amén. Conforme a su voluntad. Ahora, en Juan capítulo 6 encontramos el testimonio de cuando Jesús alimenta a más de 5,000 hombres. Es muy interesante anotar que ese milagro se encuentra en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, obviamente hay un mensaje importantísimo en este testimonio. Y dice aquí en Juan capítulo 6, 1 al 7, después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Noten la pregunta, porque decía esto para ponerlo a prueba. Pero él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe, noten, le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Entonces aquí tenemos Jesús. La palabra dice 5,000 hombres, una gran multitud, no contando mujeres ni los niños. Muchos eruditos dicen que a lo mejor habían casi entre 15 y 20,000 gentes. Y Jesús se dio cuenta que después de predicar un rato, que la multitud tenía hambre. ¿Ok? Ahora, pregunta: ¿cuál fue la voluntad de Dios para la multitud? ¿Cuál fue la voluntad de Cristo para la multitud? ¿Mande? Alimentarlos. ¿Sí o no? Jesús, noten algo. Jesús sabe y conoce muy bien cuáles son tus necesidades. Cuando tú tienes una necesidad, si es aún para algunos tacos, algunos taquitos, al amor, una torta, chilaquiles, no sé qué. Pero Jesús se dio cuenta de que la multitud tenía hambre. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Alimentarlos. ¿Ok? Ahora noten. Siguiente pregunta: ¿qué hizo Felipe al respecto a la voluntad de Dios? ¿Cómo respondió Felipe? ¿Cómo contestó Felipe a la pregunta de Jesús? Noten algo muy interesante aquí. Felipe le contestó por lo que traía en la bolsa de dinero. Él sabía que para una multitud ni 200, ¿qué? Ni aguanta. Lo que tenemos en la bolsa de dinero que Cristo Jesús no aguanta, no alcanzamos para comprar tortas para toda la multitud. Porque veo de lo que tengo aquí, son nada más 200 denarios. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces que cuando Dios nos pide algo? Muchas veces que cuando Cristo nos pide algo, quiere algo de nosotros,
La primera cosa que hacemos es buscamos en el natural qué tenemos o qué es lo que no tenemos, qué puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer para cumplir su voluntad. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de dar algo, de sembrar algo? Y la primera cosa que hacemos es que buscamos en la bolsa de dinero para ver si nos alcanza o no. Es muy interesante que la mayoría, estamos hablando de la iglesia global, general, la mayoría de los que van a una iglesia no son diezmadores. Yo pregunto, yo mismo pregunto, puede ser que cuando Jesús nos pide algo, empezamos a ver todos los gastos, empezamos a ver, es que esta semana me toca colegiatura, esta semana también me toca pagar la luz, esta semana tengo que pagar la gasolina, luego tengo que pagar esto, y luego la hipoteca, y luego lo siguiente, y la verdad es que conforme a mis necesidades, conforme a mis capacidades, no creo que alcanzo también pagar 10% de la iglesia. Fue exactamente lo que hizo Felipe y es exactamente lo que hace mucha gente hoy en día, que cuando Dios les pide algo, que primero buscan dentro de sus capacidades, de sus habilidades, de su bolsa de dinero para ver, a ver si me alcanza o no. ¿Están conmigo? Hay una bendición enorme. Repito, hay una bendición enorme. Que simplemente que cuando Jesús nos dice algo, no buscamos en el natural, en el mundo natural o conforme a nuestras capacidades, sino que simplemente declaramos sí, Señor. Y cumplimos con lo que es su voluntad. Jesús hizo la pregunta, como la palabra dice, como de prueba, porque quería saber cómo respondería Felipe conforme a su voluntad. Porque él sabía que al ratito va a llegar un muchachito con 5 panes y 2 pescados. Y nada más con 5 panes y 2 pescados, Jesús iba a alimentar a 20,000 gentes. Que es un milagro impresionante. ¿Saben algo? Muchas veces que cuando Dios nos habla o nos pide algo, a lo mejor de servicio, a lo mejor ayudando a otro, a lo mejor sembrando algo, hay un milagro enorme si simplemente obedecemos su palabra. Sin pensar en el natural, sin buscar nuestras capacidades. Igual con sanidad. La palabra dice que por medio de las llagas de Cristo Jesús que fuimos sanados. Si nos llega algún reporte del médico que, mira, según el análisis de las placas tienes esto, lo siguiente y bla, bla, bla. O empezamos a declarar lo que la palabra dice y de inmediato tenemos más dolor, síntomas y empezamos a confiar en los sentimientos, en la vista, en el reporte. Pero Dios dice, mira, mi palabra dice eso. ¿En qué vas a confiar? A pesar de las circunstancias, a pesar de los síntomas, a pesar de los sentimientos, confiamos en lo escrito. Ahí es donde hay un milagro. Ahí es donde hay señales. Ahí es donde hay prodigios. Tomando lo que Jesús dice y declarando como un soldado, sí, Señor, puedes confiar conmigo. ¿Están conmigo? Tenemos que entender algo en cuanto a la palabra. Jesús mismo dijo que este mundo y el cielo pasarán. Todo va a pasar. Todo. Pero hay una cosa que jamás, nunca va a pasar. Mis palabras. Sus palabras son vida. Sus palabras son más real que este púlpito, esta mesa. Sus palabras son más real que este mundo natural en donde tú y yo vivimos. Sus palabras son eternas.
Y cuando nosotros declaramos sus palabras de un corazón de fe, declarándole lo que creo conforme a la palabra de Dios, va a ser una realidad en mi vida. Créanme que algo va a pasar, algo va a cambiar, porque son más reales, son eternas tus palabras. ¿Están conmigo? Dios no es hombre para que mienta. Tú y yo, cuando tomamos lo que la palabra dice, como si fuera totalmente la verdad, las cosas naturales en este mundo tienen que cambiar. Síntomas, enfermedad, dolencia, carencia, tiene que salir. Y en eso tú puedes confiar con todo el corazón que tu Dios jamás te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Pero aún cuando tengo síntomas, aún cuando siento malísimo, cuando tengo mucho dolor, no están muy convencidos. Aún cuando tengo gripa, declaro que fuerte soy. Pero la gente va a pensar que soy un loco. Pues hay un moco saliendo por todos lados y tú estás declarando que sano sé que yo soy. Eso lo dije por los jóvenes, porque estaban ya medio dormidos. No. Sí, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Jesús en el barco. La palabra dice que él estaba dormido y llegó una tormenta. Una tormenta de tal grado que los profesionales, pescadores, le llegaron diciendo que vamos a morir. ¿No te importa que vamos a morir? Está muy fuerte el viento. Está fuertísimo la tormenta. Pero noten que Jesús en medio de la tormenta, noten que él mismo estaba en una tormenta. Amén. Él mismo tenía que usar su fe. Él declaró que vamos al otro lado. Nunca dijo, bueno, vamos a la mitad, porque quién sabe que a lo mejor si Dios nos manda una tormenta y a lo mejor vamos a morir. No, Jesús declaró que vamos al otro lado del lago. Su fe hablando, confiando en medio de la tormenta. Cuando hay síntomas, cuando hay enfermedad, sigues declarando que Cristo es mi sanador. Sano sé que yo soy. Diga el débil, fuerte soy. Y noten la otra parte, diga el... Ahí es donde casi siempre se pierde como la mitad de la gente. Porque cree que estamos hablando del dinero. Y que Dios quiere que seamos millonarios o billonarios. Gracias por su entusiasmo. Diga el pobre. A ver, jóvenes, ayúdenme por favor, écheme la mano. Diga el pobre. A ver, de este lado, diga el pobre. ¿Saben algo? Es muy, muy interesante que tú puedes tener todo el dinero del mundo y aún ser pobre. ¿Qué tal si no tienes salud? ¿Qué tal si no tienes buen matrimonio? ¿Qué tal si sus niños no están sirviendo a Dios? ¿Están conmigo? La riqueza es mucho más de lo que tú traes en tu cuenta bancaria o en tu bolsa. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la voluntad de Dios es que tienes tus cuentas llenas para poder bendecir a los demás.
Así que lo que estamos declarando en la vida es algo que le da autoridad de trabajar, de obrar en nuestra vida, o le ata las manos. Cuando tú estás declarando, gracias que fuerte soy, rico soy, es ahí donde Dios tiene autoridad en tu vida para moverse, para cambiar situaciones, para cambiar y apagar la tormenta en tu vida. Otra vez, diga el débil y diga el pobre. Otra vez, diga el débil, diga el pobre. Una vez más, diga el débil y diga el pobre. Déjalo empezar a cultivar en tu corazón. Para que tengas una revelación fresca de lo que Dios, de lo que Cristo quiere ser en tu vida. Él quiere ser mucho más que simplemente tu Salvador. Él quiere ser todo lo que tú necesitas para tener una vida plenamente llena de gozo, de plenitud. ¿Están conmigo? ¿Quién dices tú que es Jesús en tu vida? ¿Quién dices tú que es Jesús? Cierren sus ojos, por favor. Padre, te doy las gracias por tu palabra hoy, que nos anima, que nos ayuda a ver más allá de lo que muchas veces pensamos o creemos. Pero sabemos, Señor, que cada persona aquí presente fue hecho conforme a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo es una persona victoriosa, es un soldado, embajador, una persona de mucha confianza en su Dios. Señor, te doy las gracias por cada revelación de tu palabra que nos ayuda a subir a otro nivel de conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, más que vencedores, triunfadores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que podemos salir con esa confianza para impactar a este mundo para la gloria de Cristo Jesús, de quiénes somos, pero más que nada, Señor, de quién eres tú para nosotros. Nuestro Salvador, Redentor, Sanador, Protector, Guía, el que suple nuestras necesidades, Jehová Jireh. Señor, te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús.